Esta es la primera vez que canto esta canción. Nunca me imaginé que iba a tener que cantar. Subió al escenario para cantar. Solo eso era lo que todos esperaban. Pero en lugar de aplausos inmediatos, llegó el silencio. La voz falló. Los ojos se llenaron de lágrimas. Y frente a miles de personas, Natalia Jiménez simplemente no pudo continuar. En ese instante, Bogotá se detuvo. No fue un error técnico, no fue un tropiezo de una artista cansada, fue un colapso emocional en vivo, una despedida pública, uno de esos momentos raros en los que la máscara cae y el escenario se convierte en confesionario. Pero aquí está la pregunta que nadie está haciendo. ¿Eso fue solo dolor? ¿O también fue el inicio de algo mucho más grande? Porque el llanto ocurrió, el video se volvió viral, la prensa corrió a contar la historia, y pocos días después llegó el anuncio de una nueva gira por Colombia. ¿Coincidencia? Hoy todo el mundo habla de las lágrimas de Natalia. Poca gente habla del vínculo profundo que ella tenía con Jason Jiménez. Menos aún se dan cuenta de que esa canción no fue elegida al azar, y casi nadie conecta los puntos entre ese momento de fragilidad y las decisiones estratégicas que vinieron justo después. En este video no vas a ver solo a una cantante emocionada. Vas a entender cómo Natalia y Jason se conocieron lejos de las cámaras, por qué decidieron cantar juntos, el verdadero peso de esa presentación y cómo un momento de dolor terminó transformándose en un movimiento de carrera. Aquí no estamos hablando solo de música, estamos hablando de amistad, pérdida y de la línea invisible que separa la emoción real de la narrativa pública dentro de la industria del espectáculo. Así que quédate conmigo hasta el final, porque a veces lo que parece un simple llanto esconde una historia entera detrás. Y aprovecha ahora para dejar tu like, suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte los próximos videos y compartir este contenido con alguien que también sigue esta historia. Y escribe en los comentarios desde ya. ¿Crees que aquello fue solo emoción? ¿O que ese escenario marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de Natalia? Tu respuesta puede cambiar por completo la forma en que se ve esta historia. Aquella noche no comenzó como un concierto común. Desde las primeras horas, el ambiente en Bogotá era diferente. No había la euforia típica de un espectáculo. Había una expectativa silenciosa. Personas llegando temprano, rostros serios, celulares en la mano, abrazos largos. El estadio El Campín no se estaba preparando para una fiesta. Se estaba preparando para una despedida colectiva. Era un tributo a Jason Jiménez, pero también un encuentro de fans que aún intentaban aceptar su ausencia. Muchos llevaban carteles, otros camisetas con su rostro. Algunos simplemente se quedaban en silencio, mirando el escenario vacío, como si esperaran que apareciera en cualquier momento. La música regional colombiana siempre ha tenido ese poder casi religioso de unir dolor y memoria. Y esa noche eso quedó evidente. Cada canción que sonaba antes de la entrada principal ya cargaba un peso distinto. No era calentamiento del público, era preparación emocional. Cuando Natalia Jiménez llegó, el estadio no explotó en gritos. Hubo aplausos, sí, pero fueron aplausos contenidos, respetuosos, como quien reconoce que ese momento no era sobre espectáculo, era sobre presencia. Ella no vino como estrella internacional de gira, vino como amiga, vino como alguien que compartía una historia con Jason, y eso cambió por completo la energía del lugar. El escenario estaba iluminado de forma más suave, sin efectos exagerados, sin fuegos, sin distracciones. Todo parecía calculado para dejar solo una cosa en evidencia: la emoción. La producción entendió que ahí no cabía pirotecnia, cabía silencio, cabía espacio para que el dolor respirara. El público lo sintió. Cada pausa fue respetada. Cada nota se escuchó con una atención casi incómoda. Era como si miles de personas estuvieran conteniendo el aliento al mismo tiempo. Y es exactamente en ese tipo de atmósfera donde ocurren momentos históricos. No porque estén ensayados, sino porque todo el ambiente conspira para que existan. Natalia caminó hacia el centro del escenario, sabiendo que no estaba allí solo para cantar. Estaba representando un vínculo entre pasado y presente,
entre ausencia y memoria. Y mientras muchos veían apenas una participación especial más, pocos se dieron cuenta de que esa noche estaba siendo construida como un ritual. El ritual de transformar la pérdida en homenaje público. Todo estaba listo para un tributo, pero nadie estaba preparado para lo que vendría después. Y aquí es donde mucha gente se equivoca al pensar que la historia termina en el llanto. Porque el llanto es lo que capta la cámara, pero no necesariamente es todo lo que está pasando. Cuando un estadio entero se queda en silencio, cuando una artista pierde la voz por unos segundos y el momento se vuelve tema en redes, no es solo emoción, también es una narrativa naciendo frente al público. Y es justamente en ese instante, cuando las lágrimas aún están frescas y el silencio del estadio todavía resuena, que la historia gana una segunda capa, porque nadie allí duda de que el dolor era real. El vínculo con Jason Jiménez era verdadero. Esa canción cargaba memoria. Pero también es imposible ignorar dónde ocurrió todo, en un escenario gigantesco, en Bogotá, con miles de personas mirando, celulares grabando, prensa siguiendo cada gesto. Natalia Jiménez no estaba llorando en casa, lejos del mundo. Estaba viviendo ese momento frente a las cámaras, dentro de una industria que transforma emoción en narrativa y narrativa en alcance. En el show business, nada sucede en el vacío. Cada escena tiene repercusión, cada lágrima se vuelve titular, cada silencio se vuelve interpretación. El llanto ocurrió, los videos circularon en cuestión de minutos, los portales lo replicaron, los fans compartieron, los comentaristas analizaron. La imagen de Natalia emocionada recorrió toda Internet. Y mientras el público aún intentaba digerir ese instante de fragilidad, algo más se estaba tejiendo entre bastidores. Pocos días después, llegó el anuncio oficial de la gira por Colombia. Fechas, ciudades, promoción. De pronto aquella presencia en el país dejaba de ser solo homenaje y comenzaba a tomar forma de movimiento de carrera. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero en la lógica de la industria musical, dolor y marketing suelen caminar lado a lado. A veces sin conflicto, a veces sin que el propio artista lo perciba. Un momento espontáneo puede volverse vitrina. Una vitrina puede nacer de un momento real. Las dos cosas no se anulan, coexisten. Natalia no actuó ese llanto, eso queda claro. Pero también es cierto que la conmoción creó una narrativa poderosa. La amiga que sufre en público, la artista que se conecta emocionalmente con el país, la cantante internacional que encuentra acogida justamente en medio de la pérdida. Esa combinación es oro para la visibilidad. El público se involucra, la prensa acompaña, las redes amplifican, y de repente, un tributo se convierte en punto de giro. La pregunta no es si hubo sentimiento, lo hubo. La pregunta es, ¿dónde termina la emoción? ¿Y dónde comienza el engranaje del espectáculo? Porque ese escenario no entregó solo lágrimas, entregó una historia lista para ser contada, compartida y resignificada. Para muchos, fue solo un momento conmovedor. Para otros, fue el inicio de una nueva etapa profesional, cuidadosamente encajada en el calendario. Y quizá la verdad esté exactamente en el medio. Tal vez fue un desahogo genuino que terminó convirtiéndose en una vitrina poderosa, o una vitrina que nació de un desahogo real. El hecho es que, a partir de ahí, la presencia de Natalia en Colombia dejó de verse solo como homenaje y pasó a percibirse como elección. Una elección emocional, sí, pero también estratégica, porque en la industria de la música, quien sabe transformar dolor en movimiento, suele sobrevivir mejor al silencio que viene después. Y eso es lo que vuelve esa noche tan intrigante. No fue solo un adiós, fue un cruce raro entre pérdida personal y exposición pública. Un instante en el que sentimiento verdadero y narrativa profesional se encontraron en el mismo escenario. Y cuando eso sucede, la historia deja de ser simple. Empieza a exigir una lectura más profunda, porque quizá nunca sepamos exactamente dónde termina el corazón y dónde empieza el marketing. Pero sabemos que, esa noche,
Los dos caminaron juntos. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Aquello fue un llanto verdadero o una jugada perfecta de la industria? Escribe emoción o marketing en los comentarios. Vamos a ver qué lado gana. Y es justamente aquí donde la duda empieza a pedir respuesta. Si aquello fue emoción verdadera, o si también hubo estrategia, la propia historia de ellos nos lo va a decir. Porque para entender el peso de ese llanto, hay que salir del estadio por unos minutos y volver en el tiempo. Para el público, aquello fue solo un homenaje. Para las cámaras, una participación especial más. Pero para Natalia Jiménez, ese escenario en Bogotá cargaba mucho más que una letra y un micrófono. Cargaba recuerdos, conversaciones privadas y un vínculo que nunca se construyó frente al público. Y antes de esa noche, antes del estadio lleno, antes de las lágrimas, existió un primer encuentro lejos de las luces. Es exactamente ahí donde esta historia comienza de verdad. En el momento en que Natalia cruzó el camino de Jason Jiménez, sin imaginar el peso emocional que esa conexión tendría en el futuro. Todo empezó lejos de los reflectores. No fue en un gran escenario ni en un evento televisado. Natalia Jiménez y Jason Jiménez se encontraron como tantos artistas se encuentran en el circuito latino, entre bastidores, reuniones informales, camerinos estrechos y conversaciones rápidas entre compromisos. Jason ya seguía el trabajo de Natalia desde hacía años. Admiraba la forma en que ella lograba transformar el dolor en voz, el silencio en melodía. Cuando finalmente se presentaron, él no habló de números, ni de streams, ni de contratos. Habló de sentimiento. Dijo que sus canciones lo habían ayudado en momentos difíciles, que esa entrega cruda era rara en la industria. Natalia, por su parte, se sorprendió con la manera directa e intensa de Jason al cantar. No había pose, no había personaje. Había verdad. Y eso, para alguien que ya lo ha visto todo en los bastidores del show business, pesa más que cualquier currículum. A partir de ahí, empezaron a hablar con más frecuencia. Mensajes cortos, audios, ideas sueltas. Hablaban de letras, de historias personales, de pérdidas, de amores rotos. No era networking, era identificación. Poco a poco nació un respeto mutuo que fue más allá de la admiración profesional. Se reconocían en el mismo tipo de herida emocional, en esa forma de cantar como quien confiesa. La idea de hacer algo juntos no llegó como una propuesta formal, llegó como un comentario casual. Algún día tenemos que grabar algo. Y ese algún día terminó llegando. Cuando decidieron cantar juntos, no buscaron una canción alegre ni un hit fácil. Buscaron algo que tuviera peso, que cargara vulnerabilidad, que hablara de pedazos rotos, porque eso era lo que ambos sabían entregar. La elección de la canción fue casi intuitiva. No fue estrategia de mercado, fue elección del alma. Ahí se consolidó una alianza construida más en la conversación que en el contrato, más en la empatía que en la planificación. Y es exactamente por eso que ese momento en Bogotá tuvo un impacto tan profundo, porque Natalia no estaba homenajeando solo a un colega de profesión. Se estaba despidiendo de alguien que formó parte de su camino emocional reciente, alguien con quien compartió música, historias y silencios. Cuando subió a ese escenario, llevaba mucho más que una letra en la cabeza. Llevaba recuerdos, mensajes intercambiados, risas discretas en camerinos y promesas de proyectos que ahora nunca sucederían. Y tal vez por eso la voz falló. Tal vez por eso las lágrimas llegaron sin aviso. Porque allí no estaba solo una artista frente al público. Ese llanto deja de parecer un momento aislado y pasa a ser el resultado de una historia construida lejos de las cámaras. Y fue así, sin alarde y sin reflectores, que ese vínculo terminó entrando al estudio. No hubo ambiente de feat del año, ni producción pensada para los charts. Natalia Jiménez y Jason Jiménez llegaron a grabar como quien lleva una conversación inconclusa al micrófono. El ambiente era sencillo, casi silencioso. Poca gente en la sala, luz baja, audífonos colocados con calma. No era un día de performance, era un día de entrega. Natalia fue la primera en probar los tonos, buscando el punto exacto entre fuerza y fragilidad.
Jason entró después, manteniendo esa crudeza que ya era su sello, sin suavizar las emociones. La canción no pedía perfección técnica, pedía verdad. Cada verso hablaba de pérdidas, de pedazos dejados en el camino, de relaciones que no terminan de forma limpia. Era una letra que no cerraba heridas, solo las exponía. Y quizá por eso ambos encajaron tan naturalmente ahí. No hubo correcciones excesivas, ni intentos de embellecer el sufrimiento. Dejaron que se escuchara la respiración, permitieron que pasaran pequeñas imperfecciones, dejaron que el silencio hablara entre una frase y otra. Esa grabación se convirtió en una especie de cápsula emocional. No era solo una canción lista para el público, era el registro de un momento específico en la vida de los dos, un recorte de vulnerabilidad. Cuando todo quedó listo, nadie trató aquello como algo grandioso. La canción salió sin espectáculo, sin narrativa fabricada. Quedó ahí, disponible, como tantas otras. Pero el tiempo se encargaría de darle otro peso a esas palabras, porque cuando Jason se fue, esa grabación dejó de ser solo una colaboración artística y pasó a cargar memoria. Cada estrofa adquirió otro sentido, cada pausa se volvió más pesada. Lo que antes era solo interpretación se convirtió en recuerdo vivo. Y eso es lo que hace tan difícil separar esa canción de ese escenario en Bogotá. Cuando Natalia volvió a cantarla sola, no estaba solo revisitando un trabajo antiguo, estaba atravesando un pedazo de su propia historia reciente. Estaba enfrentando en voz alta algo que fue creado a 4 manos y que ahora debía ser sostenido por una sola. Esa colaboración, que nació sin pretensión, terminó convirtiéndose en un puente entre presencia y ausencia. Y es exactamente por eso que el momento siguiente no podía ser neutro, porque cuando llevas una canción así en el pecho, no existe interpretación fría, existe memoria, existe peso, y existe el instante en que todo eso sube a la garganta, justo ahí, frente a miles de personas. Y fue con todo eso atravesándole el pecho que Natalia Jiménez volvió al centro del escenario. No hubo anuncio grandioso ni entrada triunfal. Caminó despacio, respirando hondo, como quien intenta ordenar por dentro lo que ya está desbordando. El estadio El Campín estaba en un silencio atento, un silencio raro para un lugar acostumbrado a gritos y aplausos. En Bogotá, miles de personas parecían haber entendido, sin que nadie lo explicara, que ese no sería un momento común. Cuando comenzaron los primeros acordes, Natalia sostuvo el micrófono con ambas manos. Miró al frente, luego al suelo, después cerró los ojos por unos segundos, como si se preparara para atravesar algo difícil. La voz salió firme al inicio, controlada, casi contenida, pero bastaron unos pocos versos para que el cuerpo empezara a delatar lo que ella intentaba sostener. La respiración se volvió más corta, la garganta se cerró, los ojos comenzaron a brillar bajo la luz del escenario. No era interpretación, era memoria saliendo a la superficie. Cada palabra parecía arrastrar otro recuerdo, cada pausa cargaba un peso invisible. El público lo percibió, nadie interrumpió. Nadie gritó, nadie intentó romper el clima. Fue como si todo el estadio hubiera entrado en un acuerdo silencioso. Ese espacio ahora era de ella. Y entonces ocurrió. La voz falló, no de forma dramática, no como parte de un arreglo musical. Falló porque el aire no llegó. Falló porque el nudo en la garganta ganó. Natalia intentó continuar, pero tuvo que detenerse por un segundo. Se llevó la mano al rostro. Se secó rápidamente las lágrimas como quien pide perdón por sentir demasiado, pero las lágrimas siguieron cayendo. Allí, frente a miles de personas, dejó escapar lo que venía cargando desde que supo de la ausencia de Jason Jiménez. No fue un llanto explosivo, fue un llanto contenido, silencioso, casi avergonzado. El tipo de llanto que nace cuando alguien intenta ser fuerte durante demasiado tiempo. La música siguió, pero ya no era la misma. La letra adquirió otro peso. Las notas parecieron más lentas. El tiempo se estiró. Cada segundo parecía durar más de lo normal. Algunas personas en el público también comenzaron a llorar. Otras solo miraban fijamente, con los celulares bajados, como si ese momento no pudiera convertirse en video.
Era un tipo raro de presencia colectiva. Natalia respiró hondo, recuperó poco a poco el control de la voz y terminó la canción con un esfuerzo visible. No hubo pose final, no hubo sonrisa profesional, solo una mirada perdida hacia el horizonte del estadio y un agradecimiento casi susurrado. Y en ese instante, mucha gente pensó que todo había terminado ahí, que aquello había sido solo una artista emocionada rindiendo homenaje a un amigo. Pero lo que pocos percibieron es que ese llanto no ocurrió en el vacío. Llegó después de días de compromisos, entrevistas, reuniones y decisiones importantes, moviéndose entre bastidores. Llegó en un momento en que las cámaras estaban encendidas, la prensa estaba atenta y su presencia en el país ganaba cada vez más visibilidad. Fue un instante profundamente humano, sí, pero también fue un instante público, amplificado, compartido, reproducido, y es exactamente ahí donde la historia empieza a ganar otra capa. Porque ese escenario no era solo un espacio de despedida, también era un punto de giro, un lugar donde el dolor personal y la narrativa pública se encontraron. Y quizá por eso esa escena marcó a tanta gente. Porque allí no vimos solo a una cantante llorando. Vimos a una artista atravesando una pérdida delante del mundo entero. Y cuando eso sucede, el momento deja de pertenecer solo a quien siente. Pasa a formar parte de una historia más grande, construida en tiempo real, frente a miles de testigos. Y mientras el público aún comentaba el llanto en el escenario, otra historia corría en paralelo, lejos de las luces. En los días siguientes en Bogotá, Natalia Jiménez no estaba viviendo solo el duelo. Había reuniones discretas, entrevistas rápidas, encuentros con productores y conversaciones de pasillo que rara vez aparecen en los titulares. Su presencia en el país empezó a tomar ritmo de agenda profesional. El cariño de los fans, la repercusión del tributo y la respuesta inmediata en redes crearon un ambiente poco común, emoción colectiva sumada a oportunidad concreta. Fue en ese clima que la decisión empezó a tomar forma. La idea de una gira por Colombia, que antes era apenas una posibilidad lejana, se convirtió en plan. Las fechas comenzaron a alinearse. Las ciudades entraron en la conversación. La promoción empezó a tomar cuerpo. No como una jugada fría, sino como la continuidad natural de un momento que ya había movilizado a miles de personas. Natalia entendió que ese abrazo público no podía quedarse solo en la memoria. Necesitaba convertirse en presencia real, regreso al escenario, encuentros marcados. El homenaje que nació como despedida empezó a transformarse en movimiento. Y ahí es donde todo encaja. El dolor no fue borrado, pero encontró dirección. El tributo abrió el camino hacia una nueva etapa, construida sobre empatía, acogida y decisión. Porque al final, los artistas también tienen que elegir qué hacer con lo que sienten. Algunos se recogen, otros transforman la pérdida en camino. Natalia eligió seguir cantando y llevar esa historia adelante ciudad por ciudad, como quien entiende que ciertas despedidas no cierran capítulos, solo empujan la narrativa hacia adelante. Y quizás sea eso lo que hace que toda esta historia sea tan difícil de reducir a una sola explicación. Porque ahí no existe una verdad simple. Existe una artista que perdió a un amigo. Existe una canción que se convirtió en memoria. Existe un escenario que se transformó en ritual. Y también existe una industria que sabe convertir sentimientos en narrativa pública. Natalia Jiménez no lloró para crear titulares, pero los titulares llegaron. No cantó pensando en estrategia, pero la estrategia terminó naciendo de ese momento, y en el centro de todo permanece Jason Jiménez, cuya ausencia empezó a resonar no solo en las letras, sino en las decisiones que vinieron después. A veces la música se vuelve despedida, a veces se vuelve cura, y a veces se convierte en ambas cosas al mismo tiempo. Lo que vimos no fue solo una presentación emocionada, fue el encuentro raro entre corazón y engranaje, entre pérdida personal y movimiento profesional. Un instante en el que alguien tuvo que elegir qué hacer con su propio dolor y decidió transformarlo en camino, en encuentros, en nuevos escenarios.
Tal vez nunca sepamos exactamente dónde termina la emoción y dónde empieza el marketing. Pero sabemos que esa noche los dos caminaron juntos, y quizá eso sea lo que más incomoda y al mismo tiempo más humaniza. Entender que incluso los momentos más verdaderos terminan formando parte de una historia mayor. Si llegaste hasta aquí, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos videos y comparte este contenido con alguien que también sigue esta trayectoria. Y ahora quiero leerte. ¿Crees que aquello fue solo un desahogo sincero o el inicio consciente de una nueva etapa? Escríbelo en los comentarios, porque a veces la forma en que interpretamos una despedida dice más sobre nosotros que sobre quién estaba en el escenario.